Hoy, Gracias. Pidamos al Señor que nos guíe. Iniciamos, como siempre, los cristianos, por lo menos cristianos católicos, en el nombre de nuestro Dios, en su misterio trinitario, para que siempre está con nosotros, pero para recordarle, Jesús, Dios, que tú dijiste, 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Iniciamos entonces en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quisiera recordar, tal como comencé la vez pasada, que lo hacemos entre todos. En cualquier momento, quien quiera dar aportes, alguna reflexión, incluso preguntarnos entre nosotros algo que podamos responder entre todos, que lo hagamos, lo podamos hacer. Y lo otro, tan importante, que si somos cristianos, es algo que nos olvidamos siempre. Ser cristiano es amar como Dios nos ama. Eso es lo principal, lo primordial, lo más seguro para decir que es un cristiano el que ama. Pero no amamos de cualquier manera. Amamos con ese amor que Dios nos regala a cada momento, a cada instante, desde siempre. Ese amor, no cualquier cosa que le digamos amor. Entonces, para amar como Él nos ama, tenemos que estar muy unidos a Él. Y para estar siempre unidos a Dios, la oración es tan importante. La Sagrada Escritura, escuchar la palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir? Es tan importante y es lo que vamos a hacer hoy día. Y para nosotros los cristianos católicos también los sacramentos. Nos une al Señor para amar como Él nos ama, porque esa es nuestra consigna, esa es nuestra labor, esa es nuestra vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios es amor. De tal manera que con Dios y su amor, ese es el camino, la verdad y la vida que merece ser vivida y que es vida en abundancia porque es vida para siempre. La premisa del amor es la que tenemos que tener siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Porque sin ese concepto del amor, si no escudriñamos la Sagrada Escritura, con ese concepto del amor fijo en nuestra mente y en nuestro corazón, no podremos entender la Sagrada Escritura a cabalidad. El amor lo es todo. Dios es amor. El amor lo es todo. Pidamos entonces a nuestro Dios que nos ilumine esta noche, inunde nuestros corazones y nuestras mentes, nuestras inteligencias, nuestro entendimiento de amor, de su amor, no cualquier amor, de su amor que es santísimo y purísimo, para que podamos entender bien lo que Él nos quiere decir esta noche. Comenzamos en oración entonces. Señor Dios nuestro, particularmente a ti, Señor Espíritu Santo, el encargado, por así decir, de entre los tres, de darnos este amor, de darnos el entendimiento, la inteligencia, la buena voluntad. Todo lo bueno viene de ti, Dios nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos llega por la acción del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros esta noche. Tal como la vez pasada, te invitamos. Tú estás siempre con nosotros. Pero queremos tener en cuenta, ser conscientes de que tú estás aquí con nosotros. En este momento no somos 5, somos 6 contigo. Señor, llega a nuestras mentes, a nuestros corazones, infúndenos de tu amor para entender lo que hoy nos quieres decir. Amén. 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 ¿Quién quiere leer el Evangelio de hoy día que nos mandó Frechito?
Si tienen la Biblia, Vale. la cita es Marcos 10, del 28 al 31. Marcos 10, del 28 al 31. Sí. Espera, creo que es Pedro primera de Pedro, 10 al 16. Pero esa es la primera carta. Ah, ya. Ah, perdón, Marcos Ponga 10. atención, Sí. niño, ponga atención. El Evangelio siempre directamente la palabra de Jesús. Pedro se puso a decirle, pues mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús, os lo aseguro, nadie que haya dejado por mí y por el Evangelio casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos, dejará de recibir 100 veces más ahora en este mundo, en casas y hermanos, y hermanas y madres e hijos y campos con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna, pues muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Bien. Como la versión de Jerusalén. Bueno. Vamos a ir entonces pasito a pasito, fijándonos en cada palabra, en cada frase de lo que hoy día vamos a meditar. Sabemos que lección divina también se le dice que es lectura orante de la palabra. ¿Quién es espíritu de oración? Porque estamos aquí con el Señor en medio nuestro, conversando con Él, porque eso es oración, orar con el Señor, orar también, conversar también con el santo de devoción, con Mamá María Santísima, eso es orar, conversar con ellos. También tenemos rezos predeterminados, pero como el Santo Rosario que hacemos los jueves. Pero también es esto, una conversación con Dios, eso es orar. Y nuestra lectura de hoy es orante. Él está con nosotros. Vamos paso por paso. Dice, en aquel tiempo, yo voy a guiarme por lo que nos mandó Ferchito, esa versión. En aquel tiempo, así empiezan siempre cuando el Evangelio, por lo menos, sobre todo, para leerlo en la misa. En aquel tiempo, en aquella oportunidad. ¿Me permiten un segundito que me está llamando y parece que insisten mucho y debe ser algo importante tal vez? Es lo mismo, ¿verdad? En otras palabras, en otro orden, pero al final es lo mismo. El mensaje es el mío. Él está con nosotros y continuamos. En aquel tiempo, nosotros situémonos, como les decía la vez pasada, con nuestra imaginación allí alrededor de Jesús. Allí detrásito entre los discípulos. Somos discípulos del Señor, somos sus seguidores. Y delante del Señor, siempre muy cerca de Él, sin duda. Las túnicas no nos dejan verlo porque nosotros somos muy bajitos. Y los judíos eran más altos. Pero ponte más adelantito tú, no importa dónde tú te quieras colocar, pero situémonos allí. Estamos alrededor del Señor. Y más allegados a Él estarían los 12 apóstoles. Y Pedro, como siempre, toma la palabra. Y le dice, yo creo que esta versión y tal vez la de la Biblia de Jerusalén también es como que Pedro está así como que estaré bien aquí contigo, habré elegido bien, no me habré equivocado, porque él le dice, y así como poniéndole a ver qué tú me dices, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ya ves, como un cierto reproche así pequeñito al Señor. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Sí, sabemos por los evangelios que
Pedro, Simón, con su hermano Andrés y sus amigos, colegas, pescadores, Santiago, Juan, por lo menos estos 4 sabemos que lo dejaron todo, dejaron las redes, dejaron las barcas y lo siguieron. Sabemos que Mateo, que era recaudador de impuestos, lo dejó todo y lo siguió. De los otros apóstoles no sabemos mucho más. Sin duda que también estaban allí con él, que lo seguían a todas partes, que sentían que por algo el Señor le dijo, tú sígueme. Lo que no le dijo a los demás discípulos que le seguían, pero a estos 12, tú sígueme. Ellos lo siguieron. Hablaría con tanta potestad del Señor que lo seguían simplemente, teníamos que seguirlo. Y tiene que haber sido también la palabra del Señor tan auténtica, tan verdadera, con tanta sabiduría, con tanta verdad, que simplemente le seguían, que querían seguir escuchando. No solo los 12, sabemos que se reunían multitudes y como que él le decía ya, váyanse a sus casas, pero no querían seguir. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor responde también con palabras que lo vamos a ver, con palabras que nos dejan un poco, ¿qué nos está diciendo el Señor? Jesús dice, les aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más. Es que el Señor está aplaudiendo a aquel que abandone al hermano, a la hermana, a la mamá, al papá, que a lo mejor ya son ancianos, a los hijos, a su tierra, a sus campos, como la otra versión. Bueno, los campos ya, pero dejar a la mamá que a lo mejor me necesita, al papá. ¿Quiere eso el Señor de nosotros? Sabemos que muchas veces el Señor se va a los extremos, pero para que entendamos, tantas veces que Él dice, el que tiene oído que escuche, para que entendamos lo que Él quiere decir. Se va al extremo, pero tenemos que llegar con la premisa, a través de la premisa del amor, entender lo que Él nos quiere decir. ¿Verdad, Señor Jesús, que estás con nosotros? Les aseguro que deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierra, por mí y por el Evangelio, por Él, por lo que significa Él, Dios hecho hombre, que nos vino a rescatar, que nos vino a enseñar el camino, la verdad y la vida. Y por el Evangelio, que ese es el camino, la verdad y la vida. Es decir, nos vino a decir cómo podremos volver a ser a imagen y semejanza de Dios, que lo habíamos perdido. Y que lo hemos perdido, y que nuestra labor ahora es nuevamente, y es nuestra labor reconquistar lo perdido, y es la labor de toda nuestra vida. ¿Qué significa por el Señor Jesús? ¿Qué significa dejarlo todo por ti, Señor? Tú en Mateo dijiste, todo aquello que hiciste a uno de los más pequeños, los más empequeñecidos, a mí me lo hiciste. ¿Qué tenemos que hacer por Él entonces? A mí me lo hiciste. ¿Qué cosa, Señor? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve refugiado, podríamos decir hoy día, inmigrante, y me diste habitación. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hiciste con esos empequeñecidos, a mí me lo hiciste. El camino del amor.
Eso, cada vez que lo hicimos, cada vez que tuvimos que abandonar en cierto momento a mi hermano, a mi hermana, a mi madre, a mi padre, a mi hijo, a mi hija, a mis tierras, porque alguien empequeñecido, empobrecido, me necesitaba, es porque dejaba a buen recaudo el amor que te tengo, mamá, papá, hija, hijo, hermano, hermana, y voy a dárselo también al que me necesita en este momento. Porque tenemos que amar como Él nos ama, porque este es mi mandamiento, nos dijiste, Señor. Este es mi mandamiento, que se amen como yo los he amado. Tenemos que amarnos como tú nos amas. Como tú nos amas. A todos por igual, sin ninguna distinción. No a este más, a este menos. No a mi mamá más que a aquel desconocido que me está necesitando. Lo tengo que amar tanto como amo a mi madre, como amo a mi hijo, como amo a mi novio o a mi novia, como amo a mi amigo o a mi amiga, aquel que no es mi amigo, que es un desconocido, pero que me necesita. Tengo que amarlo igual. Incluso al que me hace daño, mi enemigo, lo tengo que amar igual. De eso se trata ser cristiano. Y eso es lo que entiendo, podríamos entender. Puede que yo me equivoque, estoy haciendo la reflexión delante de ustedes. Pero creo que es claro, mi Señor, cuando tú nos dices un solo mandamiento les dejo. Uno solo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Amar como Dios nos ama. Y Dios nos ama a todos por igual. Y Dios nos ama como una madre o un padre bueno, que a todos sus hijos los ama por igual, pero aquel que está necesitado, aquel que está enfermo, aquel que tiene bajo coeficiente intelectual, aquel que está en la droga, la mamá y el buen papá se preocupa más de ese que me necesita en este momento, pero no significa que lo ame más que a mis otros hijos, los amo igual, pero en este momento él me necesita más. Así nos ama Dios, así tenemos que amar nosotros. Y es lo que nos quiere decir aquí el Señor. No significa que dejemos a nuestra madre, a nuestro padre, y a ancianos quizás y que me necesitan, sino que ese amor que recibimos de Él, que tenemos que dar a mi papá y a mi mamá, pero en la misma manera que tengo que darlo a cualquiera, porque cualquiera es mi hermano y tengo que amarlo igual. Y allí viene la dificultad de ser cristiano, Señor Jesús, ¿verdad? De seguirte. Claro, a veces no podemos dejar de amar. ¿Cómo voy a poder amar igual a aquel que me ha hecho daño, incluso amarlo igual que como amo a mi madre? Amarlo igual como amo a mi hija, a mi hijo, amarlo igual como amo a mi novio o mi novia, a mi amigo o mi amiga. ¿Cómo me pides eso, Señor? Te lo pido, nos dirás tú, Señor, porque yo lo amo. Yo sé que te ha hecho daño, y el daño que te ha hecho lo aborrezco, porque no te ha amado. Yo quiero que te ame también, pero yo lo sigo amando. Así es como tienes que amarnos, dirá el Señor. Deja a un lado lo que no te guste de tu hermano o de tu hermana, ese ser humano que es tu hermano y tu hermana. Pero a ese ser humano, ámalo, entrégale, comparte con él. Él quiere que compartamos el amor. Cuando sea necesario entregarlo por entero, como lo hizo Él en la cruz. Pero cuando sea necesario, o por ejemplo, aquellos que he visto allí en las noticias, en la frontera de Ucrania con Polonia, aquellos polacos. Hoy día vi que un danés que llegó hasta Polonia para llevar en su auto a quien le necesite. Esos son cristianos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Amar como Él nos ama. El que deja casa, hermano, hermana, madre, padre, hijos, tierras, por mí, por el Evangelio, por Él, por el que me esté necesitando, y que a Él lo amo cuando
le hago algo al que me necesita. Y por el Evangelio, es decir, darle a los demás a conocer el camino, la verdad y la vida, que se resume en amar como Dios nos ama. Nuestro Dios de amor, que nos creó por amor, nos redime por amor y nos santifica por amor, que jamás nos abandona. Recibirá ahora, dice el Señor, en este tiempo, o sea, recibiremos ahora, en este tiempo, 100 veces más. Señor, ¿cómo voy a recibir 100 veces más si tú me dices que deje a un lado un ratito a mi mamá para ir a socorrer a aquel que me está necesitando? Eso para mí es molestia. ¿Cómo que voy a recibir 100 veces más? 100 veces más, hijita mía, hijito mío, lo dirá el Señor, porque verás en tu corazón cómo te alegras, porque has seguido mi consejo, porque has amado como yo amo, porque esa es la felicidad más grande de un ser humano, amar como yo los he amado, porque para eso los creé, para que amen como yo los he amado, como yo los amo. Recibirás ahora. Tal vez ya muchos de nosotros hemos vivido esto. Cuando hemos dado atención a alguien que nos necesitaba, sí, fuimos a veces con, pero bueno, ya. Y cuando vimos la sonrisa, el agradecimiento que nos da aquel que me necesitaba y que yo lo socorrí, llega a mi corazón algo alegre también. Recibimos ya aquí la alegría del amor del Señor. Recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero agrega algo que también nos deja helado. Con persecuciones, dice el Señor. Es decir, nos dice que vamos a recibir 100 veces más, pero con persecuciones. Que papayita no se puede. Yo no te entendí bien. Sí, no, que es que nosotros tenemos un dicho acá que dice que de papayita no se puede. Todo así de suavecito no. O sea, él nos da, obviamente, pero él también nos está diciendo que no es tan sencillo. No, o sea, todo tiene además un sacrificio que poner. Porque listo, yo dejo porque por la recompensa, bueno, pues si yo me suelto estos 100 pesos y pues voy a recibir 1000, pues yo los dejo. ¿Cierto? Para mí sería lo humanamente más sencillo y creo que hasta ese momento lo entenderíamos todos así. No, pues es fácil, ¿cierto? Yo dejo porque voy a recibir 100 veces más. Pero cuando nos ponen la persecución, entonces, ya es que sí estamos hablando de algo que va más allá. Entonces no es simplemente un actuar sencillamente humano, también nos está pidiendo algo más y nos lo está poniendo de relieve, ¿no? Es como lo que yo veo. Eduardo, tú ibas a intervenir en algo, Eduardo. No me di cuenta, perdón, Eduardo. No, tranquilo, justamente también ver la importancia de que con el pasar de los tiempos, los sacrificios o lo que pide sigue siendo igual, o sea, no es algo que se haya quedado solamente en las antiguas escrituras, sino que continúa. Hablan de la familia, que sigue siendo lo mismo, terrenos, dejar una vida acaudalada, dejar una cantidad de cosas y que posiblemente la recompensa no tenga una medida fiable o medible totalmente. No es que yo deje 100 porque mañana voy a recibir 1000, sino que posiblemente yo hoy deje 100, pero la satisfacción, el poderte sentir ayudar a otro hermano, ser parte de lo que puede ser la solución para otro hermano, valga más que esos 100 que invertí en un momento o que dejé. A mí también me gustaría agregar algo para que sigas, Juanito. Este evangelio ha sido muy utilizado a través de la historia por dos motivos. Mucho por el tema sacerdotal. Casi que todas las misas que he ido lo utilizan mucho para el tema de los sacerdotes, como el discurso de dejar todo, pero también lo utilizan mucho
muchas iglesias como una forma de monetizar a Dios. Entonces, es bien poderoso, está muy, o sea, es bien poderoso, pero entonces recogiendo un poco lo que dice Eduardo, y lo que ha dicho Juanito, yo digamos que desde mi punto de vista, más que una transacción monetaria, es más como una apertura de mente, como que si lo seguimos a él, podemos ver más de lo que está a nuestro alrededor, de nuestra pantalla. Y me parece, ya te doy la palabra, Edgar. Y entonces como que trato como quitarle uno, la parte un poco, digamos que tradicional y la otra la parte transaccional. Y digamos que desde mi caso lo aplico más como a la apertura de mente, a la apertura de opciones y del mundo gigante en el que vivimos, que Dios nos invita a participar, ¿no? Porque pasa que muchas veces, y conozco muchas personas que solamente mi familia lo es todo y los amigos no existen. Entonces, dejan personas que pronto puedan necesitar y se pegan a su familia. O yo no creo en nadie, ni en mi familia, ni en mis amigos, solamente creo en mí mismo y termina la persona sumisa en la depresión. Y la otra cosa que me parece interesante, Edgar, ahorita para darte la palabra, es el tema de las persecuciones. Digamos que en mi caso me parece interesante aplicarlo como no solamente persecuciones externas, sino internas. La mente tiene una cantidad de cosas en nuestra mente y nos hace dudar y decir, oiga, esto no me lo creo, de pronto sí, ¿cómo será el tema? Pero vivimos en un mundo monetario, vivimos en no sé qué, no hay plata, si hay plata. Entonces creo que Dios a través de Jesús nos manda como ese reto también, como de aplicarlo a nuestra vida. Dale, Edgar. Pues yo quería agregar algo, y es que, como tú dices, es uno de los párrafos de la Biblia que han sido fuertemente cogidos, pero eh, mm, para uno medio entenderlo un poquitico más, yo estaba leyendo el párrafo anterior, que es el que nos habla del rico que tiene que dejar. ¿Qué hago? Yo he hecho todo. O sea, ¿tú cómo hago para seguirte? Yo he hecho todo. Me Claro, encanta, sí. nuestro Señor le dice, tú has hecho todo y perfecto. Ve y vende lo que tienes y repártelo a los pobres. Y se va. Entonces, ahí es donde viene nuevamente la palabra. Esta palabra viene ahí. Pues eso ya da la magnificencia de a dónde vamos. Porque cuando lo cogemos solito, también en eso los protestantes son duros. O sea, es a partir de ahí porque igual nos enseñan a cortarlo. Entonces, si listo, aquí nos dice, deje que el Señor le va a dar, entonces siempre. Porque yo en varias ocasiones he acudido pues acompañando personas muy queridas que pertenecen a esos cultos. Pues yo, hasta donde es posible, uno habla, pero pues tampoco obliga e intenta uno aclarar. Pero cuando uno vaya, estos son unos duros para, y lo agarran de ahí, es que mire, la palabra dice, usted siempre que va a recibir el 100 por uno. Entonces, eso que, entonces, claro, esos son unos duros para mover, pero en ese proceso es tan manido porque lo sacan dentro de todo un contexto fuerte que es exactamente dejar todo lo que yo tengo como ser humano por Jesucristo y el Evangelio. Claro, Él no nos dice qué vamos a esperar, ¿cierto? Pero primero nos ha advertido previamente que a nivel material iba a ser difícil para cualquiera que tenga comodidades. Ya, nos lo ha advertido. Tan es así que dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, ¿cierto? Entonces nos lo advierte ahí. Entonces ahora nos propone a nosotros, listo, déjenlo por mí, por el Evangelio. Entonces ya no está hablando ahora, no nos está diciendo, como dice Juanito, que dejemos la familia y todo eso en el sentido de dejarlos abandonados. No, también nos habla de que ese dejar es amarlo a Él por encima de todo, ¿cierto? En la medida en que yo amo como Él ama, para mí es más sencillo amar al prójimo, porque lo veo a Él en el prójimo. Y el prójimo, pues obviamente es mi hermano, mi padre, mi madre, el enemigo y el transeúnte que no conozco. Pero Él es mi hermano y en Él puedo ver a Jesucristo. Claro, si yo soy capaz de dejar todo eso que soy yo y me dejo amar por Él y amar, y aprendo a amar como Él, es lo que Él nos propone. Obviamente a partir de esa perspectiva, pues obviamente si uno hace todas esas cosas, pues generalmente uno cuando siente amor hace algo que solo lo da la valentía del amor y es denunciar las injusticias.
y pelear por eso, porque uno pelea por las personas que ama. Y si yo de alguna manera me dejo permear por el amor de Dios, pues obviamente a mí me va a doler que le hagan algo injusto a mi hermano, al que no conozco, pero sé que es injusto, ¿cierto? Y allá voy a hacer piedra en el zapato para alguien, ¿cierto? Que es desde ahí como que también Él nos advierte, sí, o sea, como Él nos ama, como dice Juanito, ese mandamiento que nos dejó Él, Dios sí es amor, pero dejándonos permear por Él. Y a partir de ese momento, sí es cierto, o sea, en la medida en que uno ama, uno no acepta la injusticia en contra de nadie, y de hecho no la calla. O sea, hay momentos en que uno tiene que aprender a no caer en el pecado de omisión, de que yo callo lo que estoy viendo porque para qué me voy a meter en líos, ¿cierto? Pero si yo, como dice Juanito, estoy amando como Él me ama y aprendo a amar al otro, pues obviamente yo voy a hacer, no puedo aceptar una injusticia y no me voy a callar. Pues ahí ya voy a empezar a tener problemas porque el solo hecho que le digan, no sea sapo, no se ha metido. O sea, ya ahí tenemos un choque, ¿verdad? Entonces ahí ya empezamos nosotros miércoles, ¿cierto? Y si Sí, generalmente pasa algo ahí, que no estén solos y sean montoneros, pues ya lo agarran a uno, a darle de golpes porque quien lo mandó, ¿cierto? Que a veces es como el temor que todos tenemos. O sea, yo puedo ver algo, sé que no es justo, sé que me duele, pero también ocurre el temor mío. Yo cómo me meto si de pronto yo pierdo. O sea, también salgo ahí metido pagando algo que no, solo por defender, ¿no? Es como mi aporte. gracias, Edgar Santiago. Sí, esto de las... ¿Quería agregar algo, Santiago? ¿No? No, Parece que no, levantaste la mano. no, 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 te dice, dale. Bien. Sí, esto de las persecuciones, ¿verdad? Claro. Y también tal como decía Santiago, muchas veces se ve y que lo es, aquel que lo deja todo, los que se mete a un convento, los que se hace sacerdote, etcétera. Sí, también. Pero esto va también para todos. Dejarlo es compartir. No significa dejar tal cual a mi madre, a mi padre, sino que compartir ese amor que recibo de Dios, ese que recibió de mi madre y que yo le doy a mi madre, también con aquel que me necesite. Y allí viene eh, eh, una especie de persecución también, ¿verdad? Primero a mí mismo, ¿no? ¿Qué lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ir para allá si no lo conozco? Si me ha hecho tanto daño. También alguna forma de interpretar esto con persecuciones, pero también con persecuciones cuando hacemos el bien, cuando decimos que lo hacemos porque somos seguidores de Cristo, porque queremos amar como Él nos ama. Los que nos quieren entender nos van a perseguir, y tal cual como a lo largo de la historia de la cristiandad nos han perseguido los cristianos, ¿verdad? Esas son las persecuciones que vamos a estar siempre. Esa es la cruz, cuando nos dice el Señor, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Esta es la cruz. Cuando tengo que dejar un ratito a mamá por ir a atender a aquel que me necesita, es tomar la cruz. Y a veces el Señor nos pide que entreguemos por completo nuestra vida, como lo hizo Él en la cruz. Entonces, eso también es una suerte de persecución, ¿verdad? De que por causa de Él vamos a ser perseguidos. Y en la edad futura decía, por mí y por mi evangelio recibirás ahora, en este tiempo, 100 veces más con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Porque de eso, de eso se trata la vida eterna, que nos promete el Señor. Porque en el momento de nuestra muerte, cuando nos meten nuestro cuerpo inerte en el ataúd, no se acaba todo. La vida sigue. Seguimos en espíritu. Nuestro cuerpo se desintegra. Pero seguimos en espíritu, nuestra alma. Y nuestra alma esperando la resurrección. Cuando resucitemos, porque el Señor dijo que resucitaremos cuando Él vuelva por segunda vez,
para comenzar la vida ya en plenitud en eternidad, que es colmada de amor de Dios, estar allí en la presencia misma del amor de Dios. ¿Qué mejor recompensa recibirá ahora en este tiempo 100 veces más? Pero recibirá la vida eterna en esa vida junto al amor pleno que es Dios. Amor que una vez más muchas veces nos olvidamos del amor. Los cristianos nos olvidamos del amor. A lo largo de la historia de la cristiandad nos olvidamos de lo principal de nuestra fe, de ser seguidores de Jesús, amar como Él nos ama. Nos vamos por las ramas y olvidamos el tronco que es el amor. Pasa hoy día, en estos momentos. Esa Rusia que es cristiana se olvida del amor, se olvida de que no hay que hacerle al otro lo que no quieras que me hagan a mí, porque eso es amar. Hacerle al otro lo que quiero que el otro me haga a mí, y quiero que me respeten, quiero que acepten nuestra vida independiente de ti, Rusia. La Rusia cristiana se olvidó de Cristo y del Evangelio. Pero nosotros los cristianos también a cada momento nos olvidamos del Señor. Por eso que la oración es tan importante, la Sagrada Escritura es tan importante, los sacramentos tan importantes para que no nos alejemos de Dios, porque Dios jamás se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, y si nos alejamos de Él, nos alejamos de su amor, y si nos alejamos de su amor, no podemos amar como Él nos ama. Por eso que tenemos que pedir por esta Rusia cristiana que se ha olvidado de Cristo y de su amor. Pidamos por la paz. Ya vamos a hacer la oración. Pero termina este evangelio de hoy día. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. También es algo que nos deja, ¿qué quieres decir, Señor, con esto? Muchos primeros serán últimos. ¿Quiénes son los primeros aquí? Los que nos recordaba Eduardo, aquellos que tienen vida de opulencia, están en la primera fila. Putin, que está en primera plana hoy día, que todos le dicen, qué sé yo, algunos en contra o algunos poquito a su favor, pero él está feliz porque es su ego grande. Esos son los primeros de hoy día. Y esos van a ser los últimos después. Como la parábola de aquel opulento que tenía todos los días fiestas con manjares, mientras en su puerta estaba Lázaro, enfermo, hambriento, y se olvidó de él. Y cuando llegó el momento de pasar de esta vida a la otra, ese opulento, ese rico, estaba en el infierno. Y también falleció Lázaro, el pobre, y estaba en el cielo. El que era último está primero, y el que era primero está último en el infierno. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Porque has sufrido mucho por la falta de amor, entra a recibir el amor que te tenía preparado de toda una eternidad. Tú tuviste mucho amor, mucho juerga, mucha cosa, y te olvidaste de darlo, de compartir lo que tenías con él. Y si lo hiciste conscientemente, allí está donde está el rechinar y temblar de dientes, ¿no? Pero solo Dios nos puede juzgar. Incluso a Putin, solo Dios lo puede juzgar. Nosotros podríamos decir, no está bien lo que hace, pero en definitiva quien conoce la mente y el corazón de nosotros es Dios. Por eso que a Él dejémonos en su justicia todo lo que está ocurriendo. Gracias, Señor, por este encuentro de hoy día. Gracias por estar con nosotros. ¿Alguien quiere decir algo más antes de terminar? Sí, y me llama mucho también eso de aprender a ser último, porque también es
es ir aceptando todo con sencillez, porque es que el problema de uno es que a veces uno se engrandece con todo lo que ha conocido a través de la vida, y estos mensajes de Dios que son tan sencillos a veces los quiere, mejor dicho, quiere uno volver doctor de la Biblia sin haber hecho los 50 años de teología. Y es aprender a ser sencillo, a que el mensaje es tan claro, tan directo, comprenderlo a nuestros tiempos, sí, pero sin toda la, entre comillas, parafernalia que nos da la exégesis de alto turno que decimos acá. De aprender a hacer eso, que generalmente cuando uno va a cualquier parte, el conferencista siempre lo tienen allá adelantico y venga doctor, venga doctora, ubíquese aquí, todo eso. Y generalmente también aquí se nos pide es como, listo, este es el evangelio, pero que lo compartan, lo díganme en mi nombre, no significa que vayan ustedes a estar allá de primeritos, porque eso también hace perder la parte de las persecuciones internas. Yo también hago eso. En algún momento a nosotros se nos da la soberbia, porque ya cuando tengo cierto reconocimiento como que yo me crezco y se me olvida que yo no estoy ahí para crecerme, yo estoy para entregar un mensaje, yo soy un siervo inútil, pero a uno se le olvida. Entonces como que también es eso, aprender a ser de los últimos, ¿cierto? De los últimos en el sentido de ver, entregar, dar sin esperar, ¿no? Es eso, y pues finalmente también volvemos a lo mismo. O sea, igual, vas a recibir el ciento y más de ese amor que nos da, ¿cierto? Pero también nos dice que sí, los últimos también serán los primeros en esa recepción de amor, en la medida en que lo aprendamos a dar, ¿cierto? Y que es de Él, que nos lo otorga a nosotros como un regalo para repartir, no para quedármelo yo solito. A medida que uno entiende eso, uno sabe que no va a estar para que yo esté aquí, no es que Jesucristo me dijo esto y yo voy allá, qué chévere, no, venga, que es que usted habla tan bonito y yo me crezco y dije, pues sí, claro, yo hablo bonito y qué rico, no se trata de eso, se trata de aprender eso, a dar eso, a dar ese amor, a que si yo llevo el evangelio también es con mi actitud, porque soy todo yo, no solo lo que yo tenga en el corazón y pronuncie de boca, sino también mi cuerpo y la actitud, porque si no sería un conferencista más, ¿no? Es como eso también, quería como agregar. Tan Sí, cierto. gracias, Exacto. Edgar. Gracias, Juanito. Sí, no, que algo como corto, me acuerdo un poco del cuento de la fábula de la liebre y la tortuga. Entonces, apenas decías eso, me acordé que la liebre va muy rápido, pero es por su tema de competencia, entonces va rápido y mejor dicho, y es con el miedo de perder. En cambio, la tortuga va lento, disfrutando cada paso, viendo el paisaje. Entonces, creo que esa es la idea de lo que él dice al final, ¿no? Los primeros o los últimos, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, porque también se va malinterpretado toda la vida y lo que hace las personas y el tema del positivismo y del New Age es utilizar esta palabra, esta frase o sea, tan bonita que, pues que la dijo nuestro Señor Jesucristo, pero para ganar gente en el tema de que sean, o sea, sí, como que sean humildes, pacientes, pero sean ambiciosos y enfocan todo lo contrario, que Dios no es un amor, no sea un amor transaccional. Entonces, eso sería todo. Gracias, Juanito. Gracias a ustedes. Sí, quería, quería decir aquello de que nos decía Edgar, ¿verdad? Que seamos humildes, somos lo que somos hijos de Adán y Eva, somos imperfectos, pero tratemos de entender lo principal del Señor, de su palabra, que nos vino a recordar que Él nos creó por amor y para que viviéramos en el amor, porque amor es hacer el bien, es todo lo bello, es todo lo positivo, es todo lo bueno. Eso es amor. Y eso es lo que tenemos que compartir. No que uno se quede con todo, sino que compartirlo con los demás. Y eso es lo que nos vino a recordar el Señor. Y nos vino a redimir
con su sangre en la cruz, por amor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entender que su verdad es el amor. Nos creó por amor para que fuéramos felices en su amor, en su amor. Y ese es el amor que tenemos que compartir.